Hola y bienvenidos a La Granja Humana MX. En este videoprograma veremos 10 estrategias emocionales utilizadas para manipular. Los líderes narcisistas suelen apelar a las emociones y miedos para conseguir poder político, con catastróficos resultados. El psicólogo organizacional Adam Grant identificó de manera elocuente la inteligencia emocional con una serie de rasgos de los líderes más carismáticos de la historia. Una siniestra alianza que consiste en reconocer el poder de las emociones, según Grant, y uno de los líderes más influyentes del siglo XX pasó años estudiando los efectos emocionales de su lenguaje corporal. Practicar la gesticulación de las manos y analizar imágenes de sus movimientos les permitió transformarse en un hechizante orador público. A decir del historiador Roger Moorhouse, su nombre fue Adolf Hitler. A diferencia de la inteligencia intelectual que se basa en encontrar la mejor manera de resolver un problema, la premisa de la inteligencia emocional es encontrar el punto de convergencia entre uno mismo y las emociones de los demás. El problema es que esta inteligencia puede usarse con fines perversos si se trata de un narcisista patológico o un político. ¿Será que existe diferencia en la actualidad? Por eso aquí presentamos un resumen de 10 estrategias de manipulación utilizando la inteligencia emocional. Y aquí como comentario queremos decir que debemos ser cautelosos al hablar de conceptos como inteligencia emocional en el caso de los individuos patológicos a los que se refiere este artículo. La inteligencia emocional hace referencia a un conjunto de características que refleja la capacidad de conocer nuestras propias emociones y lidiar con ellas, así como la empatía, es decir, la capacidad de comprender las emociones de otros y hasta de compartirlas con nosotros mismos. Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, explicó en numerosas ocasiones que uno no puede desarrollar este tipo de inteligencia emocional sin empatía, ni desarrollar la empatía sin poder reconocer uno mismo las emociones propias y aprender a manejarlas. Por esto consideramos importante resaltar las técnicas de manipulación a continuación, pero no como parte de inteligencia emocional, sino todo lo contrario. La manipulación de estos individuos viene de una incapacidad de sentir ellos mismos la misma gama de emociones profundas que sienten las personas normales y de la carencia de empatía resultante de la pobreza emocional que les caracteriza. La razón por la que parecen tan sabiondos en lo que respecta a las emociones de las personas normales es la misma razón por la que un depredador estudia a su presa para poder atraparla más fácilmente. Así que iniciemos con esto. La número 1. Uso político del miedo. Pueden hablar de amenazas raciales de manera grandilocuente para fomentar el nacionalismo, o una empresa la amenaza de la competencia, basado en el miedo. Si hoy en día vemos a los políticos, todos en todo el mundo, siempre buscan un enemigo en común. Por ejemplo, en México, ¿cuál es el enemigo en común? El narcotráfico, los robos, todo esto, siempre es el enemigo en común. En Estados Unidos, ¿qué es? Pues el terrorismo, que si bien en los dos países es lo mismo, es un terror, es terrorismo, es un estado de shock, tienen nombres distintos. Y esto en todo el mundo, cada uno tiene su lobo, su coco, alimentado por el Estado mismo, que los ha financiado secretamente y se ha podido comprobar esto. Y muchos de los que están en el poder también están ahí, en esas, ya sea en el narcotráfico o financiando a estados terroristas. Hillary Clinton lo ha hecho, pero bueno, vamos a proseguir. El número 2, mienten con facilidad. Vista emocionalmente, la verdad tienen muchas caras. El valor de la transparencia y la honestidad para un manipulador radica en ofrecer lo que el auditor quiere escuchar. Y esto lo vemos en todas las campañas políticas, siempre. Siempre vamos a mejorar las condiciones laborales, vamos a mejorar los hospitales, las carreteras, va a haber fuentes de trabajo, empleo, bla, bla, bla. Siempre se queda en eso. Cuando entran al poder, empiezan a tratar con miedo a la gente y empiezan a decir que necesitan recortes para mejorar las condiciones. A ver, ¿cuándo un recorte va a mejorar las condiciones? Esto lo hacen con la finalidad de tener más créditos y préstamos de parte de instituciones financieras que les obligan a esto. El Fondo Monetario Internacional obliga a naciones a esto. ¿Para qué? Para que parte del dinero que recauden sea para el pago de los intereses. Pero continuemos, porque si nos detenemos ahí,
se va a alargar mucho el video y lo quiero hacer cortito. El número 3. Se cuelgan de la felicidad ajena. No importa si se trata de un éxito deportivo o artístico. Lo que quieren es salir en la foto y ser asociados consciente o inconscientemente con los símbolos positivos de la identidad de sus víctimas. Y veámoslo, cuando hubo las Olimpiadas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el caso en México, el presidente? ¿Cómo no había medallas sino hasta el final? Incluso el cabeza de la CONADE se regresó antes de que empezaran a ver las medallas, porque ya lo daban por perdido. Y no, bueno, cuando ya se ganó, cuando hubo una medalla de plata, una de bronce, todo mundo ya quería colgarse de eso. Incluso llegando acá, en el Estado de México, les regalaron una casa, millones, y más el premio que ya estaba otorgado. Pero todos los gobernadores se quieren ganar aquí, quieren colgar del éxito de estas personas que no fueron apoyadas por la Comisión Nacional del Deporte, que les quitaron, por ejemplo, en el boxeo, les quitaron el presupuesto, y a muchos de otros también, que llegaron ahí, pero por méritos propios, que llegaron ahí con sufrimiento, teniendo que pedir dinero en el transporte público para poder llegar a esas instancias. Mientras que aquí la cabeza de la CONADE se llevaba a su novia, llevaba en lugar de los médicos profesionales amigos suyos en esa plaza. Entonces, chispas, este tipo de gente que está en la política y que controlan con este tipo de cosas, es impresionante cómo nos hacen tontos, cómo se cuelgan de la felicidad ajena. Pero sigamos, el número 4, cobran caro sus favores. Su generosidad siempre viene con una cláusula oculta de sumisión. Cualquiera de sus regalos debe mirarse como una perversión de reciprocidad, que comienza pidiendo pequeños favores y ofreciendo pequeños presentes. Y en la vida política es eso. Si tú debes un favor, tienes que pagarlo. No importa cómo y cuándo, pero lo vas a pagar. Y todos hemos escuchado de esto. Cómo hay plazas importantes donde hay gente que debe de tener cierto conocimiento, ciertas credenciales para poder desempeñarse de la mejor manera en su papel. Y cuando cambia la administración, tienen que quitarlos. Y no nada más por capricho, sino porque tienes que pagar un favor político, dándole empleo a amigos o gente que te ayudó en la campaña. Y esto es muy grave. Esto tiene a países enteros en la ruina. Y esto también es el caso México. Gente que no está preparada en puestos importantes. Incluso vean el caso más visto en los diputados federales y los diputados locales de los diferentes estados. ¿Qué es lo que pasa? Gente que no tiene ni la primaria acabada, que nada más porque hizo popular a ciertas personas o tenía elocuencia al hablar, pero nada más, llegó ahí. ¿Y qué pasa cuando les pasan para que aprueben leyes que pueden afectar a la comunidad? Que si bien dicen, van a crear fuentes de empleos, ok, pero no sabes de ecología, no sabes de geografía, no sabes de física y los problemas que puede traer la construcción de una planta ahí, que puede afectar ya sea con los agroquímicos que puedan utilizarse o los desechos tóxicos de esa fábrica o las implicaciones sociales que pueda traer esto a una comunidad tal. Entonces es muy importante siempre tener a gente que sepa en sus lugares. Y esto de cobrar caro sus favores es una cosa impresionantemente grave, porque esto afecta. Y vamos a continuar con estas técnicas de manipulación. La número 5 dice que saben controlar la cancha. El lugar que ocupan en la mesa, la forma en que caminan en público, cómo se comportan frente a la prensa o la elección misma del lugar del encuentro. Todo juega a favor de ellos para darles ventaja estratégica y tomarte por sorpresa. Buscan un terreno neutral. Y en este sentido también vemos a los políticos.
como siempre tratan de tener un público comprado, tratan de tener a una pluma comprada, que esto es a gente que se dedica al periodismo y que son, por así decirlo, gente de confianza del público en general, y los terminan comprando. Y en México el periodismo ha perdido tanto, pero tanto prestigio por lo mismo, que, que eran periodistas que en su tiempo eran escuchados, eran populares y la gente los escuchaba. Y ahora mismo, en este sexenio, bueno, eso en todos, pero en este sexenio se dio mucho eso, como todo mundo lo alababa al presidente y por cosas que tú dices, a ver, el presidente no ha leído ni más de 2 libros en su vida, copió su tesis, sus diarrea verbal es impresionante, y todavía van y lo alaban y le dicen que gracias a su mandato estamos bien y vamos adelante y vamos triunfando, cuando es todo lo contrario de la realidad y los indicadores económicos. Entonces, siempre que hay un cuestionamiento o va a haber un debate con el presidente, siempre hay personas compradas, siempre hay preguntas manejadas y el presidente tiene una pantomimia y una respuesta robótica hacia a esas preguntas. No es nada natural, no lo dice con elocuencia, sino simplemente ya va saliendo como si fuera una obra de teatro, un teatro armado. Y vamos a la siguiente. Te inundan con preguntas. Generalmente se trata de argumentos disfrazados de preguntas retóricas. Y este procedimiento tiene la finalidad de hacerte creer que llegaste por ti mismo a las conclusiones que ellos necesitan que creas. Y ahí en este ejemplo podemos ver pues este tipo de preguntas en gente como por ejemplo lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Si recordarán esto de esta pregunta retórica de Peña Nieto. Pero para manipular cosas puede ser, por ejemplo, ¿podrá nuestro pueblo olvidar a quienes dieron su vida en una sangrienta guerra y negarles esta subvención? Y se ganan con esto a todos aquellos que fueron a la guerra y a los que simpatizan con ellos. Entonces, son preguntas que no esperan ninguna respuesta, pero te ponen a pensar. Entonces, prosigamos. La 7. Hablan con velocidad. Cuando los escuches, piensan que no estás frente a una persona hablando por sí misma, sino que estás oyendo un fino discurso de ventas o un ejercicio de reprogramación lingüística. Escucha más allá de sus palabras. Pregúntate qué es lo que están ofreciendo mediante la estrategia de los largos discursos o de los cortos donde solo hablan ellos. Entonces, siempre que si encuentras una persona que habla muy rápido, no te deja intervenir en la conversación y que te empieza a hacer un sinnúmero pues, de objetivos y como si te estuviera vendiendo algo, ten cuidado, es un manipulador. Y mucho de esto se da, por ejemplo, en los trabajos. Cuando vas a pedir un trabajo y te empiezan a hablar maravillas de él y que vas a ganar muchísimo, pero te necesitan y casi te están convenciendo vendiendo un producto en el cual tú vas a tener que desembolsar un dinero, o en el que, por ejemplo, en los seguros, que te van a decir que vas a ganar muchísimo y que te va a ir muy bien y que hay muchos casos de éxito y que vas a ganar más de $10,000 mensuales. Aguas, y porque te están diciendo y hablan con velocidad, ten cuidado, eso es un manipulador. Y vayamos con el siguiente, el número 8. Saben amedrentar con emociones negativas. Te miran fijamente a los ojos, hacen aspavientos teatrales, enrojecen o respiran con enojo, confunden las emociones con argumentos y te convencen si logran que caigas en la misma confusión. La racionalidad debe ser el camino a seguir frente a los despliegues absurdos de poder, que solo buscan compensar su impotencia. Entonces, ¿qué pasa con un manipulador? Siempre va a ser este tipo de jueguecillos contigo, como si se tratase de un niño caprichudo, el cual se avienta al piso y patalea y llora. Hay personas adultas manipuladoras que hacen lo mismo. Pueden llorar, pueden reír a carcajadas, total que
te confunden por este tipo de situaciones que hacen, estas pues pantomimias, estas teatralidades que te confunden. ¿Cómo es que se puso así? O sea, ¿en qué lo alteré yo? Una persona normal se va a quedar así, y por muy inteligente que sea, puede caer en su juego. Entonces, aguas con los manipuladores. Vamos con el siguiente, el número 9. Plazos cortos o ultimátums. Para los manipuladores, las decisiones deben tomarse de inmediato y de manera irreversible para demostrar decisión y fuerza, sin pensar en las consecuencias futuras. Por lo mismo, te presionan a que tomes decisiones que no te convienen a largo plazo con el pretexto de un impulso presente y probablemente efímero. Y en este caso podemos fijarnos en los vendedores, en esta gente que se dedica a vender cosas y en la que tienen que envolver a su interlocutor y a la gente que le están vendiendo de manera rápida. Y lo que quieren es que firmes, vamos, rápido, a pasar por caja. Eso es lo que quieren, y que te decidas rápido, sin importar que en un futuro o un mediano plazo pueden afectar la economía de personas. Y esto es grave, ¿no? ¿Cómo es que un manipulador rápidamente hace que la gente tome decisiones rápidas, sin pensarlas? Y empiezan a manejar varios argumentos para que te hagas de tripas corazón y digas, ok, lo quiero, va a ser mío, porque me lo merezco, por etcétera, etcétera. Y les manejan cosas como el secreto, el poder de la mente, la atracción, y logran su cometido. Y a gente que supuestamente era muy inteligente, la embaucan y la envuelven en sus juegos. La número 10 es ignora la confrontación. Y aquí también pueden hacer como que no está disponible. Nada te hace más vulnerable frente a ellos que buscarlos desesperadamente, pues eso les da el poder de regresarte la llamada. En estos casos sí puede funcionar ponerles un ultimátum. Y estos de ignorar la confrontación, ¿a cuántos no nos han debido dinero? ¿A cuántos no nos han dejado en vistos? ¿A cuántos no nos devuelven la llamada por este mismo hecho de que te deban dinero? Y ellos, estos manipuladores, esta gente que puede en muchos casos ser defraudadores, que la mayoría de los manipuladores son defraudadores, ya sea políticos, económicos, o el de la tanda, o al que le has vendido algo. Y estos son los más grandes manipuladores. Y así ya les ha pasado a muchos. Y te dan un sinfín de excusas peregrinas. Y el grado mayor, ignoran la confrontación. Se enojan porque les cobras. Qué chistoso, ¿no? Pero bueno, esos son las 10 estrategias emocionales utilizadas para manipular. Las más conocidas. Y me gustaría que ustedes pusieran aquí en la cajita de comentarios abajo sus opiniones o sus experiencias con manipuladores. Y en toda la vida hemos tenido personas así. Personas que manipulan a nuestro grupo de amigos, a nosotros mismos, ya sea incluso hasta profesores que pueden llegar a manipular a alumnos para comportarse de cierta manera. Los hemos conocido en todos lados. En la iglesia, en el patio de recreo de la escuela, en el trabajo se da mucho esto. Tenemos gente muy negativa, vampiros, por así decirlo, energéticos que se la pasan buleando a los demás y que manipulan a todos. Y el ambiente laboral se vuelve muy pesado. Entonces tienes que tener cuidado con ellos. Lo mejor es ignorarlos y no entrar en este juego, porque por lo general podemos perder la pelea o nos vamos a desgastar físicamente y psíquicamente. Lo mejor es ignorarlos y no entrar en su juego de estos manipuladores. Y si bien no podemos contra ellos, sí podemos ver cuáles son las técnicas de manipulación para tener un radar o una alertita en la mente que diga, esto es un manipulador. Aquel que habla muy elocuentemente, gesticula mucho, da muchas preguntas retóricas y te pone a
te pone servida la mesa para que tú firmes algo o que estés dispuesto a votar rápidamente por algo sin pensar en el futuro, sin analizar las cosas a mediano y a futuro plazo, estamos ante un manipulador enorme. Entonces, tengan cuidado, por favor. Y si te ha gustado este video, por favor, danos pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales y no te olvides de comentar, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias y hasta luego desde la Granja Humana MX.